Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una transmisión más de Derecho en Vivo, estas cápsulas que en Benavides y Navarro Abogados tenemos mucho gusto en hacerles llegar a todos ustedes para que, pues bueno, puedan desvelar sus dudas en materia jurídica, sobre todo lo que es la materia laboral y la materia en derecho familiar. Vamos a esperar un poquito para que por aquí pues se unan más personas a esta transmisión y obviamente pues a nuestra invitada estrella de todos estos programas. Ok, vamos a esperar un poquito. Eso, ya te vi, Dani, ya te vi. Por ahí, si tenemos alguna falla de audio y demás, por favor háganoslo saber en comentarios. Y si no, pues también díganos si se escucha todo bien, por favor. Por aquí, ya te tenemos aquí, Dani. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Angie, buenas tardes, muy bien, ¿tú cómo estás? También bien, les digo a todos por aquí, los estamos saludando. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a otra de estas transmisiones y sus cápsulas, que bueno, siempre estamos muy a gusto de compartir con todos ustedes. Gracias a todos por su tiempo y obviamente por vernos. No olviden compartir este contenido en sus redes sociales o hacerlas llegar a sus amigos o familiares o a las personas que necesiten de esta información. Esperamos un poquito más para que se unan más personas y pues bueno, como siempre, pues un gustazo tenerte por aquí, Dani. Digo, unos días nos tomamos por ahí de vacaciones, pero ya estamos de regreso. ¿Cómo estás? Bien, pues como dices tú ya regresando después de este puente de Semana Santa, aunque no salí, pero pues siempre son buenos unos días de descanso para recuperar energía. Exactamente. Tú como nuestra experta en derecho laboral, mejor que nadie sabrás que la desconexión pues también es un derecho y evidentemente pues también es una cuestión de salud mental para todos los que laboramos, sobre todo ahora en home office y con estas circunstancias extrañas a las que nos ha brillado la pandemia. Exactamente, Angie, pero pues ya habrá oportunidad de volver a salir de vacaciones, aunque pues Exacto. quizás ya nada va a volver a ser como antes, hay que adaptarnos a la nueva normalidad, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, por ahí, sí, háganos saber, por favor, si escuchan bien, si se ve bien y demás, porque pues a veces nosotras de repente no nos damos cuenta. Entonces, si por ahí hay algún problema de audio de transmisión, déjenlo ahí en los comentarios. Recuerden también que al final de todas nuestras transmisiones, pues tenemos por ahí un espacio para poder resolver problemas y preguntas y respuestas que ustedes tengan por ahí. Y bueno, si no nos da tiempo de hacerlo ahora sí que en estas transmisiones, pues posteriormente lo podemos hacer a través de inbox o mensajes o a través de nuestras redes sociales. Muchísimas Mira, gracias, Macías, por gracias, decirnos que todo Sam. está bien. Gustavo Pozos Marín, un gusto tenerte por aquí y que nos escuches. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener una transmisión especial porque recuerdan que hace algunas semanas antes de estos días de descanso de Semana Santa, les dejamos en nuestras redes sociales una cajita de preguntas y respuestas para que ustedes nos hicieran pues las dudas y las preguntas que tuvieran con respecto a temas de derecho familiar relativos a divorcio, guarda y custodia, el régimen de visitas y convivencias y alimentos. Entonces, tuvimos por ahí varias preguntas y pues bueno, lo que pretendemos el día de hoy es responder la mayoría de ellas, sobre todo las que se repetían mucho o que tenían mucho que ver unas con otras, recordándole a todos ustedes que estos temas ya los hemos hablado a través de nuestras cápsulas que pueden encontrar en la sección de IGTV en esta plataforma de Instagram, Benavides Navarro. Entonces, para que tengan obviamente pues mucho más información, por si tienen más dudas o lo quieren saber de una mejor manera o mejor desglosado, vayan a esta sección y vean nuestros videos para que resuelvan también todas sus dudas o si por ahí se les queda alguna duda. Pero ahora lo que queríamos hacer era concretamente por resolver ciertas duditas que por ahí pues todos llegamos a tener y que pues no siempre nos atrevemos a preguntar o que no tenemos a la mano a lo mejor a los profesionales del derecho o que pues simplemente nos surge la duda y queremos saber. Lo ¿Cómo cual ves, está Dani? buenísimo, buenísimo, Angie, porque hay muchas veces en que las transmisiones en vivo, pues ya sabes que aquí en Instagram se cortan a la hora, entonces pues nos picamos de repente con los temas que están muy interesantes y ya no nos da tiempo a lo mejor para abordar todas las preguntas que aunque nos las dejan ahí mismo en la cápsula, en los comentarios, pues mira, es bueno que ahora ya las podamos responder. Entonces, pues la Exactamente. transmisión del día de hoy va a ser muy especial y muy interesante.
Y pues bueno, yo voy que, a aprovechar para comprometerte a ti también. Perdón porque te interrumpo, pero voy a aprovechar este momento para comprometerte y que en un futuro también nos hagas favor de realizarnos una cápsula sobre preguntas y respuestas de derecho pues en materia laboral que les estaremos dejando a través de nuestras redes sociales para que, bueno, aprovechen de los conocimientos de la buena licenciada Dani, porque, pues bueno, esas oportunidades no se repiten, chicos, entonces aprovechenlo, ya te comprometí aquí al aire, entonces ya el lo haremos próximo después, viernes, les ¿qué estaremos te avisando. parece? Ah, ok, me parece perfecto, entonces Bueno, para es que para en seguir la con esta semana les dinámica. exactamente. Les dejamos entonces en la semana en nuestras redes sociales la cajita de preguntas y respuestas para que por ahí todas las dudas que tengan en materia laboral nos las hagan llegar y podamos desarrollar nuestro siguiente programa en vivo el próximo viernes. Pero ¿qué te parece, Dani, si ya, bueno, le damos celeridad al tema y empezamos a responder esas preguntitas por ahí que nos hicieron llegar? ¿Cómo ves? Perfecto, me parece bien. Bueno, entonces pues empecemos y la primera pregunta es, si tengo más 10 años de separada, ¿necesito pedir el divorcio o ya con el paso del tiempo quedé divorciada? Pues mira, eso es bien importante. Esa es una gran pregunta que nos hacen en este tema y en muchos, ¿eh? A veces nos dejamos llevar por ahí por lo que dice la vecina, la prima, la amiga, la cuñada, la tía, la X que se divorció, que le dijo quién sabe quién que no era abogado, que con el simple paso del tiempo ya las cosas cambiaban. Y sí es cierto que en materia legal sí hay ciertas obligaciones y sí hay ciertas cuestiones que pueden digamos que, digo, nosotros en términos jurídicos le llamamos prescribir, pero digamos que se pueden perder o que se pueden ganar con el simple transcurso del tiempo. Pero obviamente todo se tiene que hacer valer aparte de un procedimiento jurídico, ¿no? Entonces, aunque sí haya cosas que se pueden ganar y perder con el simple paso del tiempo, todo se tiene que declarar a través de procesos judiciales o jurídicos. Entonces, en el caso específico del divorcio, así como en el caso de todo en materia familiar, en realidad no es como que ya hayan pasado 10 años y por eso ya en automático tú eres soltero o soltera. Siempre se tiene que hacer el trámite del divorcio, porque mientras tú no hagas ese trámite, pues vas a seguir casada, así tengas 50 años de separadas y a lo mejor eres una señora, una persona o un adulto mayor de 60, 70, 80 años que lleva 50 años separado de su pareja, finalmente sigues casado. Entonces, si seguimos casados, pues bueno, seguimos teniendo por ahí bajo la ley, pues el yugo de las obligaciones del matrimonio, ¿no? Y de los derechos y obligaciones que se derivan del matrimonio. Entonces, lo mejor siempre es que, pues bueno, si ya diste el paso de separarte, de terminar una relación, o si ya tienes mucho tiempo, pues ya con esta relación rota y de lejos, pues lo mejor es que aclares tu situación jurídica, porque también eso da pie pues a que aclares tu propia situación mental y tu situación individual. Entonces, el simple paso del tiempo no hace que nos divorciemos, hay que hacer el trámite siempre de divorcio para que efectivamente un juez, y dependiendo de la vía que tú decidas, si es una vía administrativa o si es una vía judicial, pues para que el juez decrete que efectivamente el vínculo del matrimonio sea roto, sea terminado, y bueno, ya seas soltero y ya estés divorciado o divorciada. Entonces, no se puede con el simple paso del tiempo. Ay, qué importante precisión, Angie, porque me ha tocado ver muchos casos en que dicen, híjole, el difunto, el fallecido, ya estaba separado hace muchísimos años de su esposa y es que ahorita, después de su muerte, ya vino a reclamar los derechos, la pensión de viudez o los derechos derivados de ese matrimonio y pues ya dejó como fuera de la jugada a la mujer que en los últimos años vivió con el de cuyos. Entonces, pues sí, Exactamente. Por eso, importante tener todo en orden. No dejen problemas, por favor, o por lo menos los menos posibles. Para eso existen los abogados, para eso existen los procesos de divorcio, para eso existen los testamentos y los demás instrumentos jurídicos que obviamente nosotros les podemos recomendar para que, bueno, tengan su vida en orden. muy bien, Angie, ahí te va la siguiente pregunta. Mi esposa no se quiere divorciar, pero yo sí. ¿Me puedo divorciar? Fíjate que también esa es otra de las preguntas que se repitió mucho porque, bueno, anteriormente, hace ya varios años, la gente solo se podía divorciar si había una causa para ello. Incluso las disposiciones de los códigos federales, tanto locales, decían efectivamente que había una serie de lista de cosas que solamente si pasaban esas cosas, entonces tú te podías divorciar. Entonces, si no pasaba nada de eso,
no te podías divorciar. Entonces, obligaban a las personas a pues, seguir, ¿no? Casadas, o en su caso, obligaban a las personas a comprobar que pues se daba alguna de esas causas de esas listas, ¿no? Ujú. Hace también algunos años, pues bueno, nuestra corte, nuestros legisladores pues bueno, nuestras autoridades en materia de derecho, pues se dieron cuenta que pues sí era un problema porque obligar a una persona a seguir en una relación que pues ya está rota, no funciona o incluso separada desde hace muchos años y que la otra persona no quería darla por terminado, pues sí impedía el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, precisamente para evitar pues estos conflictos y que estos juicios aparte eran larguísimos, ¿no? O sea, te divorciabas, había expedientes que tardaban 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Que estaban peleé, y pues nomás no te divorciabas nunca, y si no te divorciabas y tú ya a lo mejor tenías otra pareja y te querías casar con la nueva pareja, pues no podías. Entonces, precisamente en virtud de eso se quitó esta cuestión de que tuvieras que tener una causa, que era efectivamente tramitar un divorcio necesario, y se cambió por lo que llamamos coloquialmente los divorcios express y también los divorcios sin causa, ¿no? Que en realidad son divorcios incausados, son divorcios en los que no hay causa, el único requisito es que tú ya no quieras seguir casado y ya sea que se lleven de forma voluntaria porque los dos ya no quieren y están de acuerdo y pactan su convenio y cumplen con los requisitos y meten su solicitud de manera conjunta, o si nada más uno de los dos quiere y el otro no, pues entonces tú metes tu solicitud solito, haces tu propuesta de convenio, cumples con los requisitos y entonces el juez le va a dar trámite a tu proceso de divorcio y si la otra persona acude o no acude, siempre y cuando obviamente esté emplazada conforme a la ley, pues el juez va a decretar el divorcio en estos términos, dejando obviamente pues las cosas que no se pongan de acuerdo o las cosas ya de, por ejemplo, alimentos, guardia y custodia y este rollo para una etapa posterior del divorcio. Pero si no te quiere divorciar tu pareja, seas hombre o mujer, pues puedes acudir perfectamente con un abogado para que te asesore y para que pueda meter tu solicitud de divorcio. Si eres una persona que no tiene recursos, también puedes acudir evidentemente a las defensorías de oficio o incluso al DIF, en donde te van a asesorar y te van a ayudar a realizar tu proceso. Pero sí te puedes divorciar si la otra persona no quiere. Ya no es así como de que, ay, no me quiere dar el divorcio y no me puedo divorciar porque ya le dije y me amenazó, ¿no? O sea, no. Ya tú puedes hacer tu proceso, aunque la otra persona no quiera, y te van a divorciar aunque la otra persona no quiera. Mira qué interesante, y justo esto tiene relación con tu respuesta o con la pregunta anterior, porque existen personas que tal vez no es que no se quisieran divorciar, sino que no se divorciaron hace muchos años, justo por lo que decías, que existían las causales. Entonces era súper complicado y lo dejaron así. Transcurrió el tiempo y hasta la fecha siguen sin divorciarse o mueren y no se divorcian. Entonces, mira, qué bueno que haces esta aclaración, porque ahora con lo del divorcio express, ya con que uno lo solicite, pues este procedimiento es más ágil, Angie. Excelente. Exactamente. Y otra pregunta recurrente que nos dejan nuestros amigos en las redes es, ¿puedo pedir pensión para mí? Si yo me dediqué a la casa y al cuidado de los niños, soy hombre. Pues fíjate, es extraño algunas veces por cuestiones obviamente de ahora que está en vogue evidentemente pues las cuestiones de género, la perspectiva de género, el tratar evidentemente de quitar tantos años de cuestiones de una visión del México machista en el que obviamente pues la mujer era sumisa, ¿no? Y también con esta cuestión de las legislaciones en materia de poder eliminar, ¿no? El derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, pues nos hace pensar que muchos de los supuestos, pues nada más están pensados netamente para mujeres. Pero en el caso de las personas que cuidan a sus hijos, que cuidan a su familia, que se hacen cargo del hogar, ya sea porque se hayan puesto de acuerdo los dos o porque así las circunstancias de la vida les hayan tocado, no impide que tú, si tú eres hombre y tú hiciste estas labores, no te impide a ti tratar de obtenerlo. Recordemos que el punto de los alimentos es, antes se tomaba como hace varios años, antes de las reformas precisamente también de esto del divorcio necesario y demás, se trataba como de un castigo, ¿no? Entonces la persona que era la que incurría en la causal, pues la castigaban manteniendo a la otra, ¿no? Y obviamente se Ujú. daba mucho más en las mujeres, porque pues las mujeres
por unas cuestiones de tradición, pues somos normalmente las que nos quedamos en casa, cuidamos a los niños y perdiendo oportunidades laborales, ¿no? Lo que obviamente pues daba desequilibrios económicos, de género, de desarrollo profesional y demás. Entonces, precisamente por esta razón, pues es que nuestras autoridades pues decidieron que había que eliminar estas cuestiones tradicionales que traemos de roles de género, de que porque eres mujer te quedas en tu casa a cuidar a tus hijos o porque eres hombre tienes que salir a trabajar, y en realidad darle el rol de los hechos que la realidad nos estaba mostrando, que eran hombres y mujeres que ya sea porque estaban de acuerdo con sus parejas o porque la vida así los había empujado, se quedaban a cuidar a sus hijos, a cuidar de su casa, a hacer las labores del hogar, a participar de la dinámica familiar con su trabajo en casa. Y entonces perdían todas estas oportunidades afuera en el mercado laboral y a veces pues pasaba que estas personas entraban a esta relación a los 20, 18 años, salían de estas relaciones a los 35, 40, 50 años, obviamente sin estas preparaciones académicas, sin estas preparaciones profesionales porque habían dedicado su trabajo a la casa y a la hora de tratar pues adjuntarse al mercado laboral era prácticamente imposible para ellas pues hacerlo de una manera decorosa por lo menos, ¿no? Entonces, o de hacerse un patrimonio porque obviamente todo su trabajo pues era trabajo no remunerado porque era hecho en casa. Entonces, precisamente para esto, pues es que ya tratando de eliminar estas cuestiones de género y demás, pues se pugna porque la persona, independientemente de sea hombre o mujer, que se haya quedado en su casa a cuidar a sus hijos, que se haya quedado al cuidado del hogar, pues también tiene derecho a una cuestión alimentaria si a la hora de separarse esta pareja, pues tiene estos desequilibrios económicos, ¿no? Porque pues se haya quedado en casa y no haya hecho patrimonio, independientemente de si estás casado o no, porque esto también ya se puede dar en cuestiones de concubinato, independientemente de si a lo mejor trabajaste, pero pues por ahí decíamos, ¿no? También el reconocimiento a la doble jornada que hacían o hacen papás y mamás que trabajan y regresan a su casa a hacer todas estas labores del hogar solitos, ¿no? Entonces, si eres hombre y te quedaste al cargo de la casa y demás, por esta razón aportaste tu trabajo a la relación familiar sin que obviamente pues tú pudieras hacer por allá fuera patrimonio o te perdieras oportunidades laborales y el día de hoy pues ya te vas a separar, te estás divorciando o están decidiendo dejar esta relación y no tienes cómo allegarte de pues medios económicos para satisfacer tus propias necesidades, sí puedes pedir alimentos. Obviamente les decimos, como siempre, en materia familiar, todo es relativo y todo es individual. Cada caso es diferente, aunque hay obviamente leyes generales, a la hora de la aplicación, pues todos los casos son diferentes, aunque parezcan muy iguales, todos son diferentes y tendremos que ver obviamente circunstancias como tu edad, obviamente pues tu nivel de dedicación a la familia y al hogar, tu nivel el día de hoy a poder acceder a un trabajo remunerado, etcétera, como para que pues el juez pueda saber hasta dónde o hasta cuándo o de qué manera pues te puede apoyar con esta cuestión alimentaria para que tú te puedas subsistir, ¿no? Porque al final de cuentas la idea de estos alimentos no es mantenerte en la gracia, no es que te vuelvas flojo ni nada, es compensar tu trabajo que realizaste en el hogar mientras estuviste en esta relación y ayudarte a que te integres de una nueva manera, digamos que a la realidad, en este caso ya separado o separada, para que tú puedas obtener después tus propios medios para hacerte llegar de todas estas necesidades y poderlas cumplir sin necesidad obviamente ya de estos apoyos económicos, ¿no? O sea, la idea es como una plataforma en la que te voy a compensar por todos esos años que tú invertiste de trabajo en la relación y te voy a ayudar para que pues tú con esto pues te puedas impulsar para que el día de mañana te puedas mantener a ti mismo, ¿no? Eso es más que nada el objetivo de estos. Entonces, si eres hombre y te dedicaste y demás, hay que ver obviamente tus circunstancias particulares, pero pues de manera genérica y de entrada te podríamos decir, pues sí, sí puedes pedirlos. Pues buenísimo que los tribunales ya hoy por hoy estén resolviendo con perspectiva de género, independientemente del rol que como hombre o mujer hayas desempeñado. Y de manera Es, genérica, Angie, lo que nos explicaste es cuando una persona, uno de los cónyuges, se dedica a cuidar la casa y a los hijos. Pero también puede pasar que cuide la casa y a los hijos y también haya estado trabajando.
Ajá, y aportaba económicamente a la casa, como ahorita decías, hacía las dos cosas. Aquí puede pedir Exacto. pensión. Esta también fue una pregunta recurrente que nos dejaron. De hecho sí, o sea, sí es posible. Recordemos, hay que ver evidentemente, pues cada caso en sus circunstancias particulares, pero sí es posible porque también hay un reconocimiento de la doble jornada, porque aquí, en el caso en el que tú salías a trabajar y aparte regresabas a cumplir con tus roles de trabajo en casa, estás aportando doble, de manera doble a tu familia, con el dinero obviamente producto de tu trabajo y también con tu trabajo en especie de lo que estás haciendo en tu hogar. Entonces, una cosa no limita a la otra. Evidentemente, pues el que sí tengas tu manera de allegarte de la manera de cumplir tus necesidades, pues sí, sí es algo que se tiene que contemplar, aunque no queramos, pero al final sí es posible que tú puedas obtener una cuestión de alimentos, digamos que en compensación de tu trabajo realizado mientras estuviste obviamente en casa haciendo tus labores y aparte lo que estuviste haciendo de aportándole de manera monetaria a la familia, ¿no? Entonces es digamos que como el reconocimiento de una doble contribución debido a tu Ujú. doble jornada de trabajo, la de trabajo profesional, digamos, y la de trabajo en casa. Qué bueno que lo aclaras porque muchas veces se piensa que si una de las partes está trabajando, automáticamente ya no le corresponde pensión. Y hablando de pensión alimenticia, nos preguntan nuestros amigos, ¿qué cosa cubre la pensión alimenticia? Sí, esta es otra de las preguntas que siempre surgen por ahí porque seguimos teniendo esta idea de que los alimentos nada más son como para la comida, así como de, ah, pues para que le alcance para comprar el súper la carne y ya, ¿no? Cuando no es así, en realidad los alimentos son un concepto en materia de derecho, digo, obviamente si hablamos en otras materias tendrán otras, salvedades, ¿no? Pero en el caso de la materia jurídica, los alimentos son un concepto jurídico que implica la satisfacción de las necesidades básicas de una persona para su subsistencia y correcto desarrollo. Manifestábamos ya en otros programas que obviamente pues es la manera en la que se cumple con el principio del derecho a una vida digna, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que cubrir? Alimento, propiamente dicho, comida, vaya, vestido, calzado, salud, y cuando hablamos de salud no nada más hablamos de las consultitas al doctor, o sea, salud de manera integral. Si necesitas odontólogo, si necesitas salud psicológica, si necesitas algún tratamiento médico especializado, etcétera, o sea, eso también debe de cubrirlo. Eh, Cuestiones también incluso de recreación, porque obviamente pues el ser humano, lo hemos visto precisamente ahora mucho en la pandemia, la gente que ha estado en su casa sin salir por meses y meses, digo, a más de un año ya hay secuelas por ahí psicológicas porque estamos privados de esta cuestión de la recreación, de la manera en la que estábamos acostumbrados a tenerla. Entonces, la recreación también es una parte importante del desarrollo de las personas y del derecho a una vida digna, entonces también incluye esas cosas. Y en general, pues la satisfacción de todas aquellas necesidades para, digamos, básicas para que una persona pueda subsistir y se pueda desarrollar pues de una mejor manera, ¿no? De una manera digna. Entonces, no nada más cubre la comida, cubre pues todos estos aspectos. Tratándose, por ejemplo, de los chicos que pues iniciaron sus pensiones cuando eran niños o su derecho a alimentos cuando eran niños y después crecen, cumplen la mayoría de edad y posteriormente siguen estudiando. Antes, hace algunos años también, pues se tenía así como que la cuestión jurídica de que pues llegabas a los 18 años y pues ya, ¿no? Se acabó, se terminó la obligación de los papás Ujú. de darle alimentos y sale, bye, ¿no? Pero de unos años para acá, evidentemente, para cuestiones de cuidado precisamente de la familia, nuestras autoridades jurídicas han pugnado ahora porque este derecho en realidad siga cubriendo a estos chicos que ya cumplieron 18 años, pero que siguen estudiando o que siguen, ya sea una cuestión escolar o incluso un oficio, ¿no? O sea, que siguen tratando de superarse y demás para poder culminar ya sea un oficio o una carrera de qué mantenerse. Incluso el día de hoy las interpretaciones son que la pensión alimenticia cubre prácticamente pues también la titulación de los chicos, ¿no? O la obtención de los certificados necesarios para poder ejercer lo que necesiten si, por ejemplo, escogieron un oficio y no precisamente una carrera. Entonces, estamos hablando ahora que pues una pensión alimenticia pues ya no se acaba a los 18, sino tal vez a los 22, 23 y hasta 24 años, dependiendo obviamente de cada caso y de lo que estemos hablando. Aquí lo único que se
pretende o que se necesita, obviamente si tú eres ya un chico o chica mayor de 18 años, es que sigas estudiando y que sigas, te digo, ya sea un oficio o una profesión, una carrera, vaya, y que obviamente esto sea acorde a tu nivel de estudios, conciencia y a tu edad biológica, ¿no? O sea, no podemos decir que un juez va a obligar a un papá, a una mamá a seguir dando una pensión alimenticia si tú tienes 35 años y ya te aventaste 3 doctorados y 2 maestrías y pues nomás no quieres trabajar, ¿no? O sea, eso no. Pero sí, si eres un chico de 22, 23 años que está estudiando la carrera, a lo mejor escogió una carrera de 6 años, o a lo mejor hasta está estudiando medicina, ¿no? Que es de las carreras más largas, en donde pues para poder tener tu título como médico, no solamente son tus años de entrenamiento académico, sino también de entrenamiento práctico. Y obviamente que tengas que hacer tu examen, etcétera, ¿no? Lo que incluye pues mucho más tiempo y eso sí estaría incluido dentro de una pensión alimenticia. Entonces, para las mujeres embarazadas, por ejemplo, pues también incluye pues el embarazo, o sea, todos los gastos del embarazo y demás, o sea, porque a veces se piensa, ¿no? Ah, bueno, pues es que tal vez tuviste una relación con alguien, tal vez no quieres tener una cuestión formal con esa persona, pero pues esa persona se quedó embarazada y, ay, pues le voy a dar pensión hasta que nazca el niño, ¿no? En realidad no. O sea, sí tienes que hacerte cargo de estas cuestiones del embarazo porque desde la gestación hay que proteger, obviamente, pues tanto a la mamá como al producto en su caso y obviamente pues hacer que esta cuestión alimentaria pues los ayude a desarrollarse de una mejor manera. Entonces, pues, ¿qué incluye? De manera general, pues vaya que todo lo básico para que una persona pueda subsistir y sobrevivir de una manera digna. Pues incluye muchos aspectos, Angie, pero ¿qué hago si no me alcanza el dinero que me dan para la pensión? Pues ahí, pues hay varias cosas que hacer y todo obviamente, volvemos a lo mismo, depende de cada caso, ¿no? No, digo, no nos cuentan más detalles a lo mejor sobre esta cuestión en particular, pero lo que te puedo decir es que existen procedimientos, ya hemos hablado también que en materia de alimentos, aunque haya sentencias que digan, es sentencia definitiva sobre alimentos, no hay una definitividad total inamovible en materia de alimentos, o sea, esto puede cambiar, porque obviamente las necesidades cambian, los niños crecen y por ende las necesidades cambian, los papás cambian de trabajo y por ende pues también los recursos económicos y la capacidad de los papás para poder cumplir pues cambian, ¿no? Por esas razones que esto es así como que, o sea, es definitivo pero no inamovible, ¿no? Entonces, como no es inamovible, pues se puede modificar y al ser modificable, pues bueno, tienes una serie de herramientas. Pudieras tú, independientemente de tu caso, pues acercarte con algún abogado para que te diga si tu caso es susceptible a lo mejor de iniciar un aumento de pensión alimenticia. Habría que saber, pues, cuáles son las razones por las que no te alcanza, si a lo mejor los deudores, más bien el acreedor alimentario necesita, está enfermo, por ejemplo, necesita algún tratamiento médico o hay alguna circunstancia en especial que haga que a lo mejor lo que se había pactado como pensión alimenticia ahorita en este punto pues no está siendo suficiente. Habría que ver también, porque recuerden que la obligación es de los dos papás, o sea, es de papá y mamá o de papá, papá, mamá, mamá, como están ahora las cosas, pero bueno, de la pareja, la obligación es de ambos, ¿no? Entonces, ambos tienen que contribuir al sostenimiento del menor en este caso y habría que ver si la pensión que no te alcanza es la tuya, o sea, que tú ya eres mayor de edad, a lo mejor te da una pensión compensatoria o a lo mejor tienes alimentos derivados de un pacto que hiciste en un divorcio, etcétera, ¿no? O de una sentencia. Habría que ver por qué no te alcanza y habría que ver si es susceptible o no tu caso de un aumento, ¿no? El instrumento que se usaría jurídicamente hablando es un aumento de pensión alimenticia, pero pues habría que ver si tu caso es susceptible de poderlo intentar siquiera, ¿no? Porque hay que comprobar obviamente el por qué no, las circunstancias y que la capacidad de la otra persona pues también dé para que nos den un aumento. En el caso, te digo, o sea, a lo mejor si eres un adulto y demás, pues habría que ver tu situación en específico. Si es en caso de niños menores de edad, pues también habría que ver qué tanto contribuyes tú o no, porque a veces olvidamos un poquito que pues ambas partes son precisamente las obligadas y de repente le cargamos la mano a la otra persona, ¿no? A lo mejor tu caso es de recién separado o separada y te dieron también una pensión a ti, pues todavía no tienes manera de llegarte de recursos y a lo mejor en este punto pues no te alcanza. Entonces sí pudiera ser susceptible, ¿no? A lo mejor de un aumento, pero si tu caso, o sea, no sé, ya trabajas y demás y tú tienes manera de contribuir para subsanar esas cosas y quieres que la otra persona lo haga al 100%, o sea, sería muy complicado, ¿no? Recordemos que, pues sí, o sea, si tenemos hijos, la obligación es de ambas partes, ¿no? De tener Ok, que contribuir, obviamente, a esta obligación. Entonces,
Eso sería así. Más recursos hay, maneras hay, pero sí habría que ver el caso en específico para ver si se puede o no se puede llegar a un aumento. Ok, me quedo con lo que dices de que la obligación es de ambas partes, pero ¿qué tal si yo me separo? Yo soy la que cuido a mis hijos, pero yo no trabajo. Entonces, también tengo que darles pensión alimenticia o ya con tenerlos a mi cuidado yo cumplo con darles alimentos. Pues esa es otra de las cosas que ya ha cambiado en nuestras legislaciones. Antes había algo que se llamaba, digo, cuando te separabas o te divorciabas y tú te quedabas a los hijos y a lo mejor tú nunca habías trabajado y te dieron una pensión y demás, se decía que tú cumplías con tu obligación alimentaria con tener a los hijos bajo tu techo, ¿no? O sea, con el simple hecho de que vivieran en tu casa, pues ya tú cumplías con tu obligación de alimentos. Ya no es así, precisamente porque pues la realidad familiar ha evolucionado tanto que hay muchos casos en específico en donde no, no se cumplía, ¿no? Ni siquiera con esto. Porque por el simple hecho, ay, pues ya vives en mi casa y pues me quedo con la pensión que te dan y a lo mejor el chico o chica pues ya tenía 18 años y oye, pues no me das ni para mis pasajes, ¿no? O sea, ¿cómo voy a la escuela? O sea, como ya se asustaban muchas cosas, precisamente por eso es que eh, se quitó esta cuestión para precisamente establecer que la obligación es de los dos, o sea, es de ambas personas que tienen un hijo, que deciden, ya sea por adopción o ya sea de manera biológica natural, hijos de matrimonio o no, hijos de concubinos o no, la obligación es de ambas partes. Entonces, si hay ambas partes, si hay dos partes en la ecuación, pues las dos le tienen que contribuir. Si en este caso tú eres la persona que se acaba de separar, que precisamente a lo mejor se dedicó a la casa, y obviamente no tienes cómo llegarte de alimentos, y te están dando a ti en este punto de alimentos, pues sí es obvio que en este punto, digamos que materialmente no lo vas a poder dar. Tienes Ujú. que cumplir, evidentemente, con tus obligaciones de crianza. Eso sí los tienes que cumplir. Si a ti te dejaron a los niños, pues tú tienes que cumplir con todas esas obligaciones de la guardia y custodia, obviamente, de darles desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Cocina, todas esas cuestiones que implican quedarte, ¿no? Como el custodio de los menores. Pero sí, Ujú. posteriormente, no podemos pensar que esta situación va a ser para siempre, ¿no? Muchas veces, y aunque suene a veces un poco feo, pues sí les decimos a nuestros clientes, hombres y mujeres, independientemente, que estas pensiones que se dan para, ya sea en compensación o ya sea para apoyo, para que la persona pues tenga manera de subsistir porque ya se acabó la relación y pues no trabajaba, ¿no? Y no tenía manera de llegarse de estos medios, pues prácticamente es eso, es un trampolín, es una plataforma para que puedan ellos posteriormente ser autosuficientes y poderse garantizar la satisfacción de esas necesidades por sí mismos. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces pasa y pasa todavía que pugnamos en juicios por alimentos años y años y nos peleamos hasta con el sartén y de repente pasaba algo y Dios te lo quiera, la otra persona que era el deudor alimentario moría o le pasaba algún accidente y ya lo pensionaban y obviamente la pensión pues no era del monto, ¿no? Que recibía su salario. Entonces, y las personas, ya sea hombre o mujer que era el que recibía estos alimentos, de la noche a la mañana ya se quedaba sin nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no somos, digo, no somos inmortales. Entonces, siempre tenemos que tener la conciencia de que la obligación ahí está y de que también como seres humanos tenemos la obligación de hacernos responsables de nosotros mismos y de hacernos responsables de nuestros hijos. Por lo tanto, no es que sean apoyos, porque en realidad es algo que ya te ganaste, ¿no? Pero esos alimentos Ujú. tienen esa característica más como de ser un trampolín o una plataforma para que tú puedas vivir el día de mañana por tus propios medios y no que sea Ujú. una dependencia de que siempre vas a vivir de eso, porque repetimos, o sea, la vida es así, el día de mañana el deudor alimentario se muere y a ver qué haces, ¿no? Si dejó bienes, pues qué padre, a lo mejor con eso puedes pagar los alimentos, pero si no dejó nada, de la noche a la mañana vas a dejar de recibir y entonces ¿qué vas a hacer? ¿Quién va a cuidar a tus, o sea, quién va a alimentar a tus hijos? Claro. ¿Cómo vas a alimentarte tú? Entonces es importante tener esta conciencia. Yo sé que no es agradable y no es bonito hablar de estas cosas y obviamente pues nadie está esperando que el día de mañana muera nadie ni le pase nada, pero sí es importante tener estas realidades a la mano porque de alguna manera te hacen tomar mejores decisiones. Por ahí, perdón si Ujú. escuchan, ya saben, estamos en México y bueno, tenemos por ahí visitas de no sé quiénes que están vendiendo por aquí. Una disculpa con todos ustedes si escuchan este escándalo, pero bueno, amén de eso.
O sea, sí es importante que a lo mejor te decía, en el momento en el que tú estás, no tienes manera de cómo, pues, contribuir económicamente a las necesidades de tu hijo. Pero esto no es eterno, ni es perpetuo, ni es para siempre. Y si el día de mañana tú puedes allegarte posibilidades y demás, tendrás ya que obviamente, pues ahora sí que decimos por ahí coloquialmente, entrarle con los gastos y demás para cubrir las necesidades de los menores de edad o de los mayores que continúan todavía estudiando, pero todavía están sujetos a la cuestión de la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, por el momento digamos que no estás obligada, porque nadie está obligado a lo imposible, y si en este punto es imposible que tú te allegues de medios, pues no lo vas a poder cumplir. Pero también hay que ser realistas y la verdad es que la mayoría de las personas, hombres o mujeres que reciben estos alimentos, parte de estos alimentos también lo usan obviamente para las necesidades de la casa, ¿no? O sea, no es así como que digan, me dieron 2,000 pesos para mí y no voy a poner ni 50 pesos para el papel de baño para la casa o para la luz o así, pues obviamente no se puede, ¿no? Entonces también entendemos que de alguna manera vas a cumplir incluso con ese propio dinero, porque la mayoría es así, ¿no? O sea, nadie es tan, o muy poca gente pudiera ser así de, ay, pues a mí me dan mi pensión y es para mí, no voy a comprarme un rollo de papel para la casa, ¿no? Entonces, sabemos que no es así. Entonces, te digo, a lo posible nadie está obligado, pero por el momento no, pero probablemente y posteriormente sí. Y lo importante, pues, es que tú uses esto como una plataforma para poderte allegar tú de tus propias necesidades y contribuir, obviamente, a la satisfacción de las necesidades de tu responsabilidad con tus acreedores, con tus hijos, ¿no? En este caso. Entonces, lamento si por ahí hay susceptibilidades heridas, pero pues así son las cosas, ¿no? Y es mejor saber esto. Pues con esto del home office es más común de lo que creemos ya. Hay que Ujú. acostumbrarnos y ya tomarlo de buena manera, con humor. Oye, Angie, pues fíjate que esto también se trata un poquito de hacer conciencia, porque en otros capítulos nos has dicho la pensión alimenticia es para quien necesita los alimentos. Y cuando los niños están chiquitos, pues se entiende, obviamente que ellos lo necesitan, pero si tú eres un excónyuge, pues que necesitas en su momento la pensión, pues también haz por ti algo para no tener que estarla necesitando siempre. Entonces, mira, qué interesante esto que nos dice Sanji. Y fíjate que también tuvimos otras preguntitas, no solo de pensión alimenticia, sino también de pensión compensatoria, que son como términos que luego suele confundir la gente. Entonces, a ver, dinos, ¿qué es la pensión compensatoria? Pues mira, la pensión compensatoria va más allá, no es necesariamente hablando de la, no tiene, digamos que el mismo origen de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia lo que pretende hacer, obviamente, pues es que haya una persona que necesite de satisfacción de necesidades básicas y entonces esta pensión se dirige a cubrir estas necesidades básicas, ¿vaya? La pensión compensatoria, aunque obviamente tiene que ver con cuestiones alimenticias, no es lo mismo Ok. porque aquí lo que se pretende en realidad es una reivindicación, digamos, es como un reconocimiento a el trabajo que realizaste en las labores del hogar mientras estuviste en una relación. Ok. ¿Sale? Entonces, esta cuestión de la pensión compensatoria ha nacido y surgido a raíz, evidentemente, de estas cuestiones de la perspectiva de género, de cesar con la violencia económica, de equilibrar, evidentemente, el poder adquisitivo de las partes en una relación. Entonces, si tú viviste en una relación ya fuera de matrimonio o de concubinato, o incluso, ya lo hemos hablado en otros capítulos, de otra naturaleza familiar, eras una pareja, pero no te puedes llamar concubinato, pero no te puedes llamar matrimonio, pero eras una pareja, y dedicaste tiempo de tu tiempo, obviamente, a las labores del hogar, pues todo eso que tú hiciste es trabajo, o sea, al final es trabajo. Uh-huh. Y entonces el trabajo, pues, tiene una remuneración, o todos los trabajos tienen remuneración, ¿no? Entonces, si precisamente por esta dedicación que tú realizaste al hogar, te perdiste de oportunidades profesionales, de oportunidades de desarrollo personal, profesional, de oportunidades económicas, de adquisición de patrimonio, por ejemplo, también, y el día de mañana se acaba esta relación, pues, y te quedas con un palmo de narices porque la otra persona se va a llevar, obviamente la otra persona trabaja, la otra persona a lo mejor hasta hizo bienes, puso un negocio, qué sé yo, y tú no pusiste nada porque te quedaste cuidando la casa y a los hijos y el perro y todo tú, pues es evidentemente un problema. Entonces,
lo que pretende esta figura de la compensación, de la pensión compensatoria, es precisamente darte una compensación económica a manera de pensión para resarcirte o regresarte el valor de tu trabajo, en lo que hiciste durante esta relación, esta contribución que tú hiciste a esta relación. Entonces, es como una manera de equilibrar y obviamente de cesar la cuestión de la violencia económica. Entonces, por eso es compensatoria, porque la idea es resarcirte, compensarte, gratificarte por el trabajo que tú realizaste todo ese tiempo en esa relación. Te digo, ya sea matrimonio, concubinato o pareja, así, ¿no? Llamémosle. Entonces, y esto, pues evidentemente, pues la idea es que cuando esta pareja o relación se separa, pues volvemos, ¿no? Tú te quedaste así de chiquito y el otro pues se hizo así de grandote, ¿no? En cuestión económica. Entonces a lo mejor tú no puedes ni encontrar trabajo mañana, ¿no? Y la otra persona pues sigue con su trabajo, a lo mejor tiene su casa, a lo mejor vive de sus rentas, sabe tú a saber, pero tú no. Entonces, como tú te quedas con esta disparidad, pues la idea es, no te vamos a dejar en la pobreza, ¿no? No te vamos a dejar en estado de necesidad, pues cuánto tiempo, ¿no? Entonces, la idea es precisamente que este desequilibrio económico que se creó durante esta relación, pues se compense pues lejos de que esta persona ande por acá y tú por el piso, pues se acerque un poquito. No podemos decir que en equilibrio al 100%, porque obviamente dependen todas las circunstancias y cada caso en particular, pero sí lo que pretende pues es que acortar esta distancia, ¿no? Entre tú y lo que pasó el otro, entonces sí pretende un poquito acortar esta distancia y obviamente que las personas tengan acceso a una manera de allegarse, de poder satisfacer sus necesidades y de que posteriormente puedan ser autosuficientes, ¿no? Entonces, es más como por esta idea, por eso es pensión compensatoria, porque la idea es compensar, es gratificar tu trabajo que hiciste en el hogar y el desequilibrio económico que se creó al que tú te quedaras y la otra persona siguiera trabajando normal, ¿no? Pues sí, porque al final las tareas del hogar y del cuidado de los hijos es trabajo, solo que cuando termina la relación de pareja no vas a recibir una liquidación o una indemnización como si terminaras una relación laboral. Entonces, pues por esto Exactamente. lo de la pensión compensatoria. Muy bien, Angie. Y también le preguntan a usted, licenciada, si ya cumplí la mayoría de edad y le están dando la pensión a mi mamá, ¿puedo pedir que ya me la entreguen a mí? Pues sí. Mira, cuando tú eres menor de edad, pues tú eres sujeto a algo que se llama patria potestad. Obviamente, ¿no? Que Ujú. es aquello de esta serie de derechos y obligaciones que se derivan obviamente de la cuestión de la afiliación, o sea, de que tú tengas papá y mamá, o papá y mamá, y que haya esta relación filial, ¿no? Entonces, existen estos derechos y obligaciones y tú estás sujeto mientras eres una persona menor de edad porque tú no lo puedes ejercer por ti mismo, porque estás chiquito, porque para la ley, pues Estoy tú chiquito. todavía no tienes esa facultad de poder ejercer tus derechos y obligaciones por ti mismo, ¿no? Ahí sí va como el meme porque estoy chiquito. Ujú. Entonces, pero cuando cumples la mayoría de edad, cuando cumples los 18 años, la ley ya te reconoce como una persona que es capaz de que estos derechos y obligaciones que siempre has tenido, ahora los puedas ejercitar por ti mismo. Eso le llamamos nosotros la capacidad de ejercicio. Entonces, que es que tú Mm. ya puedes hacer valer todos estos derechos y obligaciones tú solito y ya no necesitas de nadie, porque ya cumpliste la mayoría de edad. Entonces, al cumplir la mayoría de edad, pues tú sigues teniendo el derecho a la pensión alimenticia, por lo que ya explicamos, ¿no? En este capítulo y en los otros que están por allí en el IGTV. Pero en su momento, cuando tú eras menor, pues quien te representaba era tu mamá o tu papá y obviamente ellos habían quedado como los administradores de la pensión alimenticia. Entonces, cuando tú creces y tú puedes desarrollarte y pedir y hacer valer tus derechos y obligaciones por ti mismo, pues también puedes pedir que ese derecho que es tuyo, pues tú lo puedas ejercer tú solito, ¿no? Entonces puedes solicitar obviamente ante la autoridad familiar que esta pensión alimenticia se te dé a ti, se te deposite a ti o que tú la puedes ir a recoger. Entonces, si hay un trámite para eso y si lo puedes realizar tú para que tú seas quien administre la cuestión de la pensión alimenticia que se te haya asignado. Nada más que aguas, ¿eh? Porque luego eso Perfecto. es un problema a veces con papá y mamá, pero de que se puede, se puede. Ok, perfecto. Entonces ya el muchacho va directamente ante el juez y lo solicita, porque a veces pues se piensa que la mamá es quien tiene que solicitar ese cambio. Oye, y si el chiquito, que ya no está chiquito, ya es mayor de edad, ya creció y entonces ya le van a entregar la pensión a él,
la ley nos dice, o sea, como que dice, hay un tope de edad para que a mí me tengan que dar pensión. Pues es que no es como que haya una tope de ahí, te dejo de dar pensión. Te digo, antes sí, a la mayoría de edad, la mayoría de edad es a los 18 años en México, entonces era, pues cumples 18 años y se acabó, ¿no? Pero como ya lo repetí hace otras Ujú, preguntitas atrás, ya no, ya lo que se pretende obviamente es impulsar a los chicos a que terminen un oficio o una carrera o una manera de llegarse de un trabajo digno para que entonces tengan ese trabajo y obviamente pues tengan dinero para satisfacer sus necesidades. Entonces, y ujú, eso evidentemente pues varía dependiendo de lo que tú hayas elegido en tu vida, ¿no? A lo mejor si tú elegiste trabajar a los 18 años y ya eres autosuficiente, pues ya no vas a tener pensión porque ya no lo necesitas. Recordemos que la máxima para los alimentos es necesitarlos. Si ya no ujú. los necesitamos, ya no nos los van a dar. Entonces, si tú ya trabajas y tú eres perfectamente capaz de allegarte de todo lo necesario para subsistir, pues ya no la necesitas, ¿no? Entonces, cumples los 18, trabajas, ya no la vas a necesitar. Pero si tú Ujú. cumples los 18 y sigues estudiando y a lo mejor te digo, decidiste estudiar medicina o enfermería o derecho o cualquier otra carrera, entonces, pues técnicamente los vas a seguir necesitando porque sigues estudiando, te sigues preparando para la vida laboral. Si tú decidiste igual ser algún artesano o al tener algún otro oficio y demás, y te falta alguna certificación o algo así, eh, o sea, tus papás estarán, digamos que obligados a darte estos alimentos hasta que tú obtengas tu título o obtengas tu certificación o obtengas lo necesario para poder ejercer eso que tú decidiste aprender o estudiar y que puedas llegar, obviamente, con eso a tener un trabajo que te dé el dinero suficiente para que tú puedas satisfacer tus necesidades de una manera digna, ¿no? Entonces, no hay una edad, Ujú. más bien es depende de lo que necesites, de lo que De las hayas escogido, necesidades. ¿no? Exactamente. Oye, pero entonces, ¿qué tal si yo no soy mayor de edad? Yo tengo 17 años, pero ya trabajo, ya vivo con mi pareja sentimental y ya hasta tengo un hijo. Ahí es un problema, porque es una cuestión de interpretación, te voy a decir, porque en realidad sí hay una cuestión de, hay algo que se llama emancipación, que es cuando Ujú, tú eres mayor de, eres una persona menor de edad, pero digamos que es como si te divorciaras de tus papás, ¿no? Algo parecido. ujú, Entonces, cuando tú haces esto, cuando tú te casas o cuando tú te sales del núcleo familiar y te juntas con alguien y tienes un hijo, etcétera, te emancipas, es como si te divorciaras de tus ujú. papás. Entonces ya no los Ok. necesitas, ¿no? Obviamente si tienes un hijo, si ya te casaste, si tienes una pareja, si vives en otro lugar, pues ya no necesitas el dinero de tus papás, ¿verdad? Porque pues ya Ujú, ujú, tú estás trabajando o tú estás desarrollando otra cuestión, ¿no? O a lo mejor tú eres la mamá y tienes a tu novio o tu esposo, porque a lo mejor hasta te casaste, ¿no? ujú, Y te dieron los permisos tus papás, ¿no? Para casarte y demás. Entonces, aquí si ya no lo necesitas, pues realmente no te lo van a seguir dando, ¿no? Entonces, habría que ver, obviamente, cada caso, porque sí hay casos, por ejemplo, de chicas que son menores de edad, que se embarazan, que tienen hijos, pero que siguen viviendo con sus papás y siguen estudiando. Entonces, ujú, ahí ujú. sí hay que analizar el caso en específico porque ahí sí pudiera haber necesidad de alimentos y no se termina, vaya, no se lleva a cabo la emancipación. Entonces, sí Ujú. es como una cuestión de ver cada caso en particular, pero también deriva mucho de la cuestión de la necesidad, ¿no? De que los necesites o no los necesites. Ujú. Y hablando de casos particulares, hay uno muy recurrente que nos dejaron en el buzón. Y es que cuando era niño, mi papá no me dio alimentos. Ahora ya yo tengo 18 años. ¿Puedo pedir que me los dé ahora? Sí, así es. Otra de las novedades que hemos tenido de años recientes para acá con todo este rollo de la protección a la familia, lo cual agradecemos mucho, es precisamente que pues tú puedes pedir tus alimentos retroactivos. Entonces, si tu papá toda tu vida no te mantuvo y hoy tienes 18 y quieres obviamente que tu papá se haga cargo de sus responsabilidades que evadió toda tu infancia, lo puedes hacer. Entonces sí se puede pedir, Ujú, tienes que obviamente acudir con un abogado para que te asesore, hay obviamente ciertos requisitos que hay que cumplir y demás, precisamente para poder acceder a este mecanismo, pero sí es posible que si tú eres una persona mayor de edad, el día de hoy puedas pedirle a tu papá o tu mamá que no te dio alimentos, que cumpla con ellos.
Excelente, y esto es toda una novedad, porque yo sí recuerdo haber visto casos de antes en donde te decían, si no te dio alimentos de chiquito porque tu mamá no quiso solicitarlos, pues se entiende que era porque no los necesitabas. Entonces, pues no vengas a pedirlos ahora que ya eres mayor de edad o que ya transcurrieron muchos años porque no te los vamos a dar retroactivos. Mira, qué interesante que sí fue como todo un cambio en el paradigma y que puedas pedir los alimentos retroactivos si están en el supuesto, pues que se acerquen a ti, Angie, para que los asesores más ampliamente. Y pues mira, fíjate que estoy viendo que todavía nos quedaron muchas preguntas en el buzón, pero que ya casi se nos está acabando la hora. Angie, entonces tú me dices si continuamos con otra pregunta o Pues así si lo quieres, dejamos y continuamos con el especial para el siguiente capítulo. para el Está muy siguiente interesante, ¿eh? capítulo. Yo me quedé picada. Yo quiero que me sigas contestando las preguntas, ¿eh? Que todavía nos quedan varias. Varias. Pues mira, ¿qué les parece si lo dejamos aquí? Si tienen ustedes dudas en este punto, háganoslas saber, déjenlas en nuestros comentarios, déjenlas obviamente en cualquiera de nuestras redes sociales y continuamos en otra ocasión retomando las preguntas que nos hizo falta. En caso de que no podamos o algo se nos atraviese por ahí, igual podremos estar haciendo cuestiones informativas, por ahí diapositivas, notas, videitos y demás para responder a lo mejor estas preguntas que nos quedaron en el tintero a manera obviamente de responderlas, yo creo que de una manera, pues como hicimos las demás, ¿no? O sea, paso a paso y no de una manera apresurada en las que no contestemos de una manera, vaya, que sea Ujú. satisfactoria para las personas que nos están viendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo dejamos aquí. No sé si alguien del público tenga alguna duda, si tiene alguna duda, hable ahora o calle para siempre. O bueno, déjanosla obviamente en nuestras redes sociales para que la podamos contestar después. Creo que no, creo que en la transmisión no hubo ninguna. No, más bien Si creo que tienen nos aclaraste muchas. exactamente, entonces lo vamos a dejar. No prometo que sea para la próxima, digo, porque para la próxima te toca a ti la materia laboral. Tal vez No te sería para quieras la zafar, ¿no? no te quieras zafar. Seguiría para la siguiente. En caso de que no, les digo, estaríamos haciendo a lo mejor algunas capsulitas o algo así para desvelar estas dudas que quedaron. Pero pues les agradezco obviamente a todos ustedes que nos hicieron favor de vernos, a todos los que nos mandaron sus dudas, muchísimas gracias, porque bueno, gracias a ustedes podemos hacer este contenido y es de ustedes para ustedes. Y pues igual, gracias Dani por tu apoyo siempre en estas secciones. Al contrario, Angie, gracias a ti por despejarnos todas estas dudas en materia familiar. Y pues sí, como dices, ya estaremos contestando las otras dudas en cápsulas o a lo mejor a través de otro en vivo. Qué Exactamente, tal vez pendiente. haremos por ahí Y a algún ustedes, otro. amigos, exactamente. Y a ustedes, amigos, por supuesto, muchas gracias. No se olviden de vernos para el siguiente en vivo, el viernes a las 4:30. Ya saben, estaremos también respondiendo algunas preguntas recurrentes en tema laboral. Entonces, pues si tienen alguna duda sobre despido, acta administrativa, indemnización, liquidación, lo que se les ocurra, déjenlo y lo contestamos para la siguiente. Así es, pues bueno, gracias. Gracias, Dani, gracias por este apoyo, gracias a todos ustedes por vernos, gracias por aguantar por ahí los pequeños intromisiones de sonido de esta su maravillosa No ciudad. pasa nada. Sí, cuestiones técnicas, ¿no? Si le pasa a los magistrados y a los secretarios y demás, pues que no nos pase a nosotros, ¿no? Lo importante aquí es el contenido y precisamente nosotros lo hacemos con mucho cariño para ustedes y lo hacemos pensando evidentemente en que sea información útil para ustedes. También por eso tratamos de no ser tan técnicos a lo mejor en algunos conceptos, para que sea mucho más fácil para ustedes manejar la información. Igual les pedimos, por favor, yo sé que soy muy insistente en eso, pero compartan la información, compártanla en sus redes sociales, compártanlo en sus estados de WhatsApp, compártanlo por ahí en todas sus redes y por ahí dénselo a la vecina, a la prima, a la amiga, a quien sea, para que la información llegue a todas las personas, evidentemente, sobre todo a quienes más lo necesitan, y pues para que evidentemente pues despejemos las dudas, ¿no? Porque muchas veces tenemos muchas dudas sobre muchos temas que no nos atrevemos a preguntar, no podemos preguntar o no tenemos a lo mejor para pagar la asesoría para eso, pero precisamente para eso está esto, para que ustedes pues pierdan el miedo de acercarse a los asesores jurídicos. No les vuelvo a repetir, no mordemos, no somos malas personas,
Al contrario, estamos para ustedes y para ayudarlos a prevenir problemas y a solucionar problemas. Pues en la medida de eso, pues les agradecemos a todos ustedes que estén aquí. Nos vemos entonces la próxima semana en punto a las 4:30 de la tarde. Cuídense mucho y bye. Bueno, ahora sí me hiciste reír, Angie, con eso de que no mordemos. Claro que no, si somos bien lindas. Véanos, Cuídense somos un mucho, amor excelente nosotras. fin de semana. Bye. Hasta luego. Bye.